Buenas noches, oyentes de Oberon. Es un placer tenerte aquí con nosotros en otro video. Deja tu nombre y desde dónde nos escuchas en los comentarios. Vamos a comenzar ahora. Vivo en un barrio tranquilo, aquí en Monterrey, en una calle sencilla, con vecinos que se conocen desde hace años. Nunca he sido de creer en cosas raras o sobrenaturales. Soy un tipo con los pies en la tierra. Trabajo como conductor de aplicación, así que siempre estoy en la corrida. Pero lo que pasó, en una madrugada de jueves, hace unas 2 semanas, me dejó completamente perdido. Me desperté por la mañana con mi coche estacionado en el garaje, todo normal, pero con una sensación extraña, como si algo hubiera pasado y no lo recordara. En serio, estoy asustado hasta ahora, porque no tengo idea de cómo llegué a eso. Estoy compartiendo esto para ver si alguien ha pasado por algo similar, porque estoy empezando a pensar que hay algo muy malo conmigo o con mi casa. Era un jueves normal. Llegué a casa tarde después de un día largo de trabajo, como a las 11 de la noche. Estaba agotado. Solo quería ducharme y dormir, así que estacioné mi coche en el garaje como siempre, cerré todo y me fui directo a la cama. No bebí, no tomé nada, solo estaba cansado. Recuerdo haberme acostado, apagar la luz y quedarme dormido rápido. Hasta ahí, todo bien, nada raro, pero cuando me desperté a la mañana siguiente como a las 6, sentí algo extraño, como si mi cuerpo estuviera pesado, ¿sabes? Como si hubiera hecho algo durante la noche y no lo recordara. Fui al garaje a buscar algo en el coche, y ahí estaba, exactamente como lo dejé la noche anterior. Solo que algo dentro de mí me decía que había algo mal, una intuición fuerte que no podía ignorar. Fui a tomar café, intentando olvidar esa sensación, pero no podía. Tenía un vacío en la cabeza como si faltara un pedazo de la noche. Pensé que podía ser solo cansancio, estrés del trabajo, pero decidí revisar las cámaras de seguridad que tengo en el garaje, solo por curiosidad. Las instalé hace unos meses por unos robos en el barrio, así que graban todo lo que pasa en la entrada de la casa. Cuando abrí el video de la noche anterior, mi corazón casi se detuvo. A eso de las 2 de la madrugada, se ve mi coche saliendo del garaje. Soy yo mismo manejando. Reconozco mi camisa, mi manera de sentarme en el asiento del conductor. Estaba aterrado viendo eso, porque no recordaba nada de eso. ¿Cómo es que salí de casa en medio de la noche? Seguí viendo el video temblando, y vi que unas 2 horas después, como a las 4, el coche regresó. Soy yo otra vez, estacionando en el garaje, cerrando la puerta y entrando a casa como si nada hubiera pasado. Pero gente, no recuerdo nada de eso. No recuerdo haberme levantado de la cama, agarrar las llaves, salir con el coche, nada. Era como si otra persona hubiera hecho eso en mi lugar, pero soy yo en el video. No hay forma de negarlo. Me quedé mirando las imágenes varias veces, tratando de encontrar algún detalle que explicara, pero no había nada fuera de lo normal, solo yo actuando como si estuviera despierto, pero sin memoria alguna de eso. Mi estómago se revolvió y empecé a sudar frío solo de pensar en lo que pudo haber pasado en esas 2 horas. Después de ver el video, fui a revisar el coche para ver si había alguna pista de a dónde fui. No había nada fuera de lugar, ni un rasguño, ni suciedad en las llantas que indicara que tomé carretera o algo así. El tanque de gasolina estaba casi al mismo nivel que lo dejé la noche anterior, así que no debo haber ido lejos, creo. Pero eso solo me dejó más confundido porque ¿a dónde fui? ¿Y por qué? Empecé a desesperarme sintiendo que había algo muy malo. No soy sonámbulo, nunca he tenido nada de eso, y aunque lo fuera, ¿cómo iba a manejar un coche dormido? Eso no tiene sentido alguno. Tenía miedo de siquiera pensar en lo que pudo haber pasado, pero necesitaba entender. Se lo conté a mi hermano menor, que vive cerca, pero solo se rió y dijo que debía haber bebido y olvidado, o que estaba cansado e hice todo en automático. Pero sé que no fue eso. No bebí nada esa noche, y no hay forma de hacer algo así sin recordar. Él no lo tomó en serio, pero yo estaba aterrado. Empecé a pensar en cosas que escucho en el barrio,
Historias de gente que siente cosas raras, que se despierta en lugares diferentes sin explicación. Siempre pensé que era puro cuento, pero ahora empezaba a dudar. ¿Y si fuera algo, no sé, espiritual? ¿Algo que no puedo explicar? Tenía un miedo tremendo, sintiendo que había algo fuera de mi control pasando conmigo. No sabía qué hacer, solo quería respuestas. Pasé todo el día pensando en eso, sin valor para manejar el coche de nuevo, con miedo de que algo pasara otra vez en la noche. Estaba mirando las cámaras todo el tiempo, como si fuera a encontrar alguna pista, pero no había nada más allá de lo que ya vi. Empecé a sentir un peso en el pecho, una ansiedad que no se iba, como si algo me estuviera observando, esperando a que pasara de nuevo. No podía trabajar bien, no podía concentrarme en nada. Solo pensaba en esas 2 horas que desaparecieron de mi memoria. Tenía miedo de dormir otra vez, miedo de despertarme y descubrir que hice algo peor. ¿Habré ido a algún lugar peligroso? ¿Habré encontrado a alguien? Mi cabeza estaba a 1000 y no sabía a quién pedir ayuda. A eso de la medianoche, escuché un ruido extraño viniendo del garaje, como si algo se hubiera caído o golpeado la puerta. Mi sangre se heló al instante y agarré un destornillador que estaba en la mesa, solo para tener algo en la mano. Fui despacio hasta la ventana que da al garaje, temblando entero, y aparté la cortina solo un poquito. No vi nada fuera de lo común, el coche estaba ahí, la puerta cerrada. Pero juro que escuché un sonido de nuevo, como un rasguño leve en el metal de la puerta. Tenía tanto miedo que casi no podía respirar. ¿Sería alguien intentando entrar? ¿O sería otra cosa? No quería ni pensarlo, pero mi cabeza ya estaba imaginando lo peor. Me quedé parado ahí, sin valor para abrir la puerta y revisar, solo esperando que el ruido parara. Después de unos minutos, el sonido se detuvo, pero no me sentí aliviado. Volví al sofá, con el destornillador todavía en la mano, y decidí ver las cámaras de seguridad en tiempo real en el celular. Todo estaba normal, pero mis ojos no se despegaron de la pantalla, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer. Entonces, a eso de la 1 de la mañana, la pantalla del celular parpadeó por un segundo, como si hubiera perdido conexión, y cuando volvió, juro que vi una sombra pasando rápido frente a la cámara. Mi corazón se detuvo, y amplié la imagen, pero no había nada ahí. ¿Lo habré imaginado? ¿O realmente había algo afuera? Estaba sudando frío, sintiendo que algo estaba jugando conmigo, probándome. Ya no sabía que era real o no. Decidí cerrar todas las puertas de nuevo, solo para estar seguro, y puse una silla contra la puerta del garaje por dentro, como si eso fuera a servir de algo. Estaba paranoico, mirando a los rincones de la casa, sintiendo como si algo estuviera escondido, solo esperando que me relajara. Empecé a pensar en lo que vi en el video de la noche anterior, yo saliendo con el coche sin recordar nada. ¿Y si eso volvía a pasar? ¿Y si no tuviera control de mi propio cuerpo? Tenía miedo de que algo me estuviera usando, llevándome a lugares sin que yo supiera. Mi cabeza estaba llena de pensamientos siniestros, y cada ruido en la casa parecía una amenaza. Estaba desesperado, sintiendo un peso en el pecho que no se iba. A eso de las 2 de la mañana, la hora exacta en que salí con el coche en el video de la otra noche, sentí un escalofrío fuerte, como si algo hubiera cambiado en el aire de la casa. No sé explicarlo, pero era como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más frío. Me quedé parado en el sofá, sin valor para moverme, solo escuchando. Entonces escuché un ruido de nuevo, esta vez dentro de la casa, como si algo se arrastrara en el pasillo que lleva al cuarto. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. Agarré el destornillador con fuerza, pero no tuve valor para ir a ver qué era. Estaba aterrado, sintiendo que algo estaba ahí, tan cerca, y que no tenía cómo escapar. Solo rezaba para que amaneciera pronto, para que eso parara. El ruido en el pasillo se detuvo después de unos segundos, pero la sensación de que no estaba solo no se fue.
empecé a recordar historias que escuchaba en el barrio, de gente que sentía presencias extrañas, que veía cosas que no se podían explicar. Siempre me reí de eso, pensaba que eran tonterías, pero ahora empezaba a creer. ¿Y si hubiera algo en mi casa, algo que me hizo salir esa noche? ¿Y si me estuviera marcando, siguiéndome? Tenía tanto miedo que empecé a temblar, sintiendo como si algo invisible me estuviera mirando. Quería llamar a alguien, pero era tarde, ¿y quién me iba a creer? Estaba atrapado en ese miedo, sin saber qué hacer, solo esperando el próximo ruido o la próxima señal de que algo estaba mal. Intenté distraerme mirando el celular, pero no podía concentrarme en nada. De repente, recibí una notificación de movimiento en las cámaras de seguridad. Mi estómago se revolvió y cliqué para ver qué era. No había nada en la imagen, solo el garaje vacío, pero juro que escuché un susurro bajito viniendo de algún lugar de la casa en ese mismo momento. No se entendía qué decía, pero era un sonido humano, como si alguien me estuviera hablando desde lejos. Estaba aterrado, sintiendo que iba a perder el control. ¿Sería mi cabeza jugándome una mala pasada? ¿O había algo ahí de verdad? Ya no podía distinguir, pero el miedo me estaba consumiendo. Tenía la sensación de que algo quería que saliera, de nuevo, que agarrara el coche y fuera a algún lugar, y eso me ponía aún más desesperado. Estoy escribiendo esto aquí porque no aguanto más este miedo solo. Empiezo a pensar que hay algo espiritual en mi casa, algo que está interfiriendo conmigo de una manera que no entiendo. No dormí nada esta noche, y tengo miedo de lo que pueda pasar en la próxima. Si alguien ha sentido algo así o sabe qué puede ser, por favor ayúdenme. Tengo miedo de cerrar los ojos y despertarme en otro lugar, o peor, de no despertarme. Cada ruido, cada sensación extraña, me está volviendo más paranoico. No sé si es algo dentro de mí o fuera, pero sé que no estoy en control. Necesito respuestas porque siento que esto no va a parar tan pronto, y estoy aterrado de lo que pueda venir después. Hola, estoy aquí para contar algo que está pasando en mi edificio, aquí en un barrio sencillo de Monterrey, y que me está dejando completamente aterrado. Vivo en un edificio antiguo, de esos de 4 pisos, con departamentos pequeños y vecinos que se conocen, pero no son exactamente amigos. Soy un tipo reservado, trabajo como freelance desde casa, así que no salgo mucho. Pero últimamente es imposible ignorar el ambiente extraño que se ha apoderado de aquí. Todo empezó hace unas 3 semanas, en una mañana de martes, cuando encontré un paquetito sin remitente en mi puerta. Era una cajita de cartón, toda arrugada con mi nombre escrito a mano, pero sin más información. Me dio curiosidad. La abrí en ese momento, y lo que había dentro me dejó con un escalofrío. Eran cosas que no tenían ningún sentido para mí. Y desde entonces, todo aquí va de mal en peor. Dentro de la caja había una foto antigua, en blanco y negro, de una pareja que nunca he visto en mi vida. Parecían ser de los años 60 o 70, vestidos de una manera que ya no se usa, posando en una plaza que no reconocí. Junto con la foto había una carta doblada, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, llena de frases personales, como alguien pidiendo disculpas por algo que pasó hace mucho tiempo. No había firma, solo un te amo para siempre al final. Me quedé mirando las cosas, intentando entender por qué alguien me enviaría eso. No era mío, no conocía a esas personas, y no podía ser un error, porque mi nombre estaba en la caja. Sentí algo raro, como si estuviera metiéndome en algo que no debía, como si estuviera invadiendo la vida de alguien. Guardé todo en un cajón e intenté olvidarlo. Pero ese día ya empezó mal. Ese mismo día, mientras bajaba a tirar la basura, escuché a 2 vecinos discutiendo en el pasillo del segundo piso. Era doña Clara, una señora que vive sola, y Carlos, un tipo que trabaja de noche y siempre está de mal humor. Nunca los había visto pelear antes, pero ahí estaban, gritándose el uno al otro por un paquete que doña Clara recibió. Ella decía que alguien estaba jugando con ella, enviándole cosas del pasado que no quería recordar, y Carlos la acusaba de inventar historias para llamar la atención. Me quedé en la escalera, solo escuchando,
y me di cuenta de que no era solo conmigo que esto estaba pasando. Otras personas en el edificio también recibieron paquetes, y el ambiente ya se estaba poniendo pesado. Tenía un mal presentimiento, sintiendo que esto no era solo una broma de mal gusto. Al día siguiente, el murmullo en el edificio solo aumentó. Fui a la lavandería común del primer piso y encontré a Mari, una chica que vive en el piso de arriba, toda nerviosa, sosteniendo una agenda antigua que dijo haber recibido en un paquete igual al mío. Estaba pálida, diciendo que la agenda tenía anotaciones de alguien que no conocía, pero que mencionaba lugares y nombres que la hacían sentir incómoda, como si alguien supiera cosas de su vida. Intenté calmarla. Le dije que podía ser solo coincidencia, pero en el fondo estaba tan asustado como ella. ¿Quién estaba enviando esto? ¿Y por qué? Empezaba a sentir que había algo intencional en esto, como si alguien quisiera jugar con nosotros, ponernos en contra. El edificio, que ya era tranquilo, se estaba convirtiendo en un campo de desconfianza. Esa noche, no pude dormir bien. Me quedé pensando en la foto y la carta que recibí, y cada ruido en el pasillo me ponía en alerta, como si alguien estuviera por ahí, dejando más paquetes. Tenía miedo de abrir la puerta por la mañana y encontrar otra caja, o peor, de que alguien nos estuviera vigilando. Empecé a escuchar voces amortiguadas por el interfono del edificio, como si alguien hubiera dejado el canal abierto, pero cuando fui a revisar, no había nadie. Estaba sudando frío, sintiendo que el ambiente estaba cargado, como si algo malo se estuviera formando. Tenía la sensación de que esos paquetes no eran solo objetos al azar, sino algo que traía un peso, una energía que estaba afectando a todos aquí. Mi departamento, que siempre fue mi refugio, empezaba a sentirse como una prisión. Al tercer día después de recibir el paquete, las cosas empeoraron aún más. Hubo una pelea fea en el patio del edificio entre dos vecinos del primer piso, Miguel y Ana, que siempre habían estado bien el uno con el otro. Por lo que escuché de los gritos, Miguel recibió una foto de una boda antigua y Ana pensó que él le estaba escondiendo algo, como un secreto familiar. Se estaban acusando, diciendo cosas horribles, y otros vecinos empezaron a meterse, cada uno con su propia teoría sobre los paquetes. Era un caos, y yo solo observaba desde lejos, con el corazón en la garganta. Era obvio que esos paquetes estaban afectando las emociones de todos, trayendo enojo, miedo y desconfianza. Estaba aterrado, sintiendo que alguien estaba orquestando esto a propósito. Subí a mi departamento y cerré la puerta con llave, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Empecé a preguntarme si esos paquetes tenían algo que ver con el pasado del edificio. Este edificio es viejo, de los años 50, y siempre he oído historias de que pasaron cosas malas aquí, como peleas fuertes o incluso algo más pesado de lo que nadie habla abiertamente. ¿Será que alguien estaba intentando desenterrar eso? ¿Será que esos objetos eran de personas que vivieron aquí antes? Tenía un miedo enorme, sintiendo que cada día que pasaba, el ambiente se volvía más tenso, más sofocante. Tenía la sensación de que no era solo curiosidad o una broma, sino algo más oscuro, como si alguien quisiera que perdiéramos el control. Esa misma noche, escuché un ruido extraño en el pasillo, como pasos ligeros, casi como si alguien intentara no ser oído. Fui a la puerta y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Aún así, todo mi cuerpo se erizó y sentí un escalofrío en la espalda que no podía explicar. Tenía miedo de que quien quiera que estuviera dejando esos paquetes aún estuviera por aquí, tal vez dentro del edificio observándonos. Agarré un cuchillo de la cocina y lo dejé al lado de la cama solo por precaución, pero no pude pegar ojo. Cada sonido, cada crujido, parecía una amenaza. Estaba aterrado, sintiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho peor, algo que iba a consumir a todos en este edificio. Los días siguientes se volvieron cada vez más insoportables en el edificio. El clima de desconfianza solo creció, y parecía que todos estábamos al borde del colapso. Yo mismo no podía relajarme más, siempre tenía un nudo en el estómago,
mirando por encima del hombro con cada ruido en el pasillo. Al cuarto día, después de recibir el primer paquete, encontré otro en mi puerta, esta vez más grande pero todavía sin remitente. Mi corazón se aceleró solo de ver la caja, y por un momento pensé en no abrirla. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me hizo tomarla. Dentro había una pequeña muñeca de tela, de esas muy antiguas con la cara medio descolorida, y una carta amarillenta llena de nombres y fechas que no significaban nada para mí. Sentí un escalofrío tan fuerte que tiré todo dentro de una bolsa y lo escondí en el armario, sin valor para leerlo bien. Sentía como si esos objetos cargaran algo malo, como si estuvieran trayendo problemas a mi casa. Mientras intentaba ignorar el paquete nuevo, escuché otra pelea en el piso de abajo. Era doña Clara de nuevo, ahora gritando con Mari, acusándola de estar detrás de los paquetes, diciendo que era demasiado joven para entender el pasado, pero que debía saber algo. Mari estaba llorando, defendiéndose, diciendo que también tenía miedo, que había recibido cosas que la asustaron. Me quedé en mi puerta, solo escuchando, sintiendo un peso en el pecho. Estaba claro que esos paquetes estaban tocando secretos que las personas escondían, o al menos pensaban que estaban escondidos. Tenía miedo de que algo de mi pasado, que ni siquiera sé qué es, saliera a la luz también. El edificio parecía un barril de pólvora y cualquier chispa lo iba a hacer explotar. Estaba aterrado, sintiendo que no tenía a dónde correr. Esa tarde, decidí hablar con el síndico, un señor mayor llamado don Raúl, que vive en el primer piso y se encarga de las cosas del edificio desde hace años. Fui a su departamento todo nervioso y le conté sobre los paquetes, las peleas, el ambiente pesado. Me miró con una cara seria, casi como si supiera algo, y dijo que el edificio siempre había tenido historias. Habló bajito que, en 1900, los años 70, hubo un escándalo aquí. Algo sobre una familia que vivía en el tercer piso y que terminó en tragedia, pero no dio detalles. Dijo que pensaba que era mejor que ignoráramos los paquetes, que era alguien queriendo revolver el pasado y que no debíamos dejar que eso nos afectara. Pero la forma en que hablaba, medio evasiva, solo me dejó más inquieto. Tenía la sensación de que sabía más de lo que estaba diciendo. Regresé a mi departamento con la cabeza a mil, pensando en lo que don Raúl dijo sobre esa tragedia antigua. ¿Será que los paquetes tenían algo que ver con eso? ¿Será que alguien estaba intentando desenterrar esa historia para lastimarnos o qué sé yo, para vengarse de algo? Empezaba a volverme paranoico, pensando que cada vecino escondía algo, incluso yo mismo. Tenía miedo de quedarme dormido y soñar con esas fotos, esas cartas, o con esa muñeca horrenda que recibí. Por la noche, escuché más ruidos en el pasillo, como alguien caminando de un lado a otro, pero cuando miré por la mirilla no había nadie. Todo mi cuerpo temblaba y sentí un frío que no era solo por la temperatura. Estaba aterrado, sintiendo que algo o alguien nos rondaba, jugando con nuestros miedos. Al día siguiente, el ambiente en el edificio estaba aún más cargado. Había un grupo de vecinos en el patio, hablando fuerte sobre los paquetes, algunos queriendo llamar a la policía, otros pensando que era algún exinquilino con rencor. Carlos, ese tipo gruñón, decía que iba a instalar cámaras en el pasillo, que no iba a dejar que nadie jugara con él. Pero doña Clara, que parecía la más afectada, estaba sentada en un rincón, callada, con los ojos rojos de tanto llorar. Fui hasta ella, solo para ver si estaba bien, y me miró con una expresión de puro terror, hablando bajito que recibió algo que no podía ser real, una foto de alguien que juraba haber olvidado hace décadas. Sentí pena por ella, pero al mismo tiempo miedo de lo que eso significaba para todos nosotros. Después de hablar con ella, subí a mi piso y noté que la puerta del departamento de al lado del mío, que ha estado vacío por meses, estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo por un segundo, porque nadie vive ahí, y el síndico guarda la llave. Me quedé parado, sin saber si llamar a alguien o espiar. Tenía un miedo tremendo, pero también enojo,
queriendo saber si tenía algo que ver con los paquetes. Empujé la puerta muy despacio, solo lo suficiente para mirar dentro, y el lugar estaba oscuro, con un fuerte olor a moho. No vi nada de inmediato, pero escuché un ruido de algo cayendo allá al fondo, como si hubiera alguien o algo ahí. Retrocedí rápido, cerré la puerta y corrí a mi departamento cerrando todo con llave. Estaba sudando frío, sintiendo que ya no estaba seguro ni en mi propio piso. Pasé el resto del día encerrado en casa sin valor para salir ni siquiera a tirar la basura. Estaba escuchando ruidos todo el tiempo, o al menos pensaba que los escuchaba, como pasos en el techo, voces amortiguadas por las paredes. Empezaba a dudar de mi propia cordura, pensando que tal vez era solo el estrés, pero en el fondo sabía que no. Tenía la sensación de que todo el edificio estaba siendo manipulado, como si alguien supiera exactamente cómo afectar a cada uno de nosotros, sacando a la luz miedos y secretos que ni sabíamos que teníamos. Estaba aterrado, sintiendo que cada objeto de esos paquetes era una pieza de un rompecabezas siniestro, algo que nos estaba llevando al caos. No podía dejar de pensar en ese departamento vacío y en lo que podría estar escondido ahí. Por la noche, las cosas solo empeoraron. Mientras intentaba ver televisión para distraerme, escuché un grito amortiguado viniendo de algún lugar del edificio, seguido por un silencio que me erizó entero. No sabía de qué departamento venía, pero parecía un grito de desesperación, como si alguien hubiera visto algo horrible. Me quedé parado con el corazón acelerado, sin valor para ir a ver qué era. Después del grito escuché puertas cerrándose y pasos apresurados en el pasillo, pero no abrí mi puerta por nada. Tenía miedo de que el próximo paquete, o la próxima cosa extraña, fuera algo que no iba a soportar. Sentía que el edificio se estaba convirtiendo en un lugar de pesadilla y que estábamos atrapados en una trampa de la que no podíamos escapar. Después de esa noche de gritos y pasos, en el pasillo, el ambiente en el edificio llegó a un punto insostenible. Nadie se miraba a los ojos, y el silencio entre los vecinos era más aterrador que las peleas. Yo estaba agotado, sin dormir bien desde hacía días, con miedo de cada ruido, cada sombra. A la mañana siguiente, no encontré ningún paquete en mi puerta, lo que me dio un alivio momentáneo, pero también me dejó más paranoico, como si la calma fuera solo la preparación para algo peor. Fui al patio para respirar un poco, y vi que otros vecinos también estaban más callados, casi derrotados. Doña Clara ya no lloraba, pero tenía una mirada vacía, como si hubiera renunciado a luchar contra lo que fuera eso. Sentía que lo peor ya había pasado, pero todavía había un peso en el aire, algo que no nos dejaba relajarnos por completo. En los días siguientes, los paquetes dejaron de llegar. Nadie más recibió cajas u objetos extraños, y eso trajo una sensación extraña de alivio mezclado con inquietud. Carlos, que había instalado cámaras en el pasillo, dijo que no captó nada fuera de lo común, solo el movimiento normal de los vecinos. Pero incluso sin nuevos paquetes, las peleas y la desconfianza no desaparecieron por completo. Mari todavía evitaba hablar con doña Clara, y Miguel y Ana apenas se saludaban. Estaba claro que el daño ya estaba hecho, que esos objetos habían abierto heridas que no se cerrarían tan fácilmente. Yo mismo seguía mirando la bolsa con los paquetes que recibí, sin valor para tirarlos, sintiendo que todavía tenían algún poder sobre mí. Intenté hablar de nuevo con don Raúl, el síndico, para ver si podía darme más pistas sobre el pasado del edificio. Esta vez estaba aún más reservado, solo repitió que era mejor olvidar, que revolver el pasado no traía nada bueno. Pero, antes de que me fuera, dejó escapar algo sobre un antiguo conserje, un hombre que trabajó aquí, en los años 70, y que sabía todo lo que pasaba en el edificio, incluyendo la tal tragedia que mencionó antes. Dijo que el tipo desapareció después de un tiempo, pero que tal vez había dejado algo atrás. Eso se me quedó en la cabeza, haciéndome pensar si ese conserje, o alguien relacionado con él, podría estar detrás de los paquetes, intentando
reabrir viejas historias o ajustar cuentas de décadas atrás. Estaba intrigado, pero sin energía para investigar más. Otra teoría que empecé a considerar era que los paquetes podían ser obra de alguien que vive aquí ahora. Un vecino con rencor o con algún interés en desestabilizar a todos. Tal vez alguien encontró esos objetos en un sótano o ático del edificio y decidió usarlos para crear confusión, quién sabe, para desviar la atención de algo personal. Desconfiaba de todos, incluso de don Raúl, que parecía saber demasiado y decir muy poco. Pero al mismo tiempo no tenía pruebas, solo suposiciones, y confrontar a alguien solo empeoraría las cosas. Estaba cansado, sintiendo que, incluso si descubriera la verdad, no cambiaría el miedo que esos paquetes instalaron en mí y en los demás. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un último ruido extraño, como si algo fuera arrastrado, en el departamento vacío al lado del mío. Mi corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez no fui a revisar. Me quedé acostado, mirando al techo, esperando que parara, y eventualmente paró. Al día siguiente, supe por el síndico que el departamento vacío iba a ser alquilado de nuevo, y que estaban limpiando el lugar. No sé si el ruido era solo eso, o si había algo más, pero decidí no pensar mucho. Sentía que, fuera lo que fuera, estaba perdiendo fuerza, como si hubiera cumplido su propósito, sea cual fuera. El edificio seguía callado, pero ahora era un silencio de cansancio, no de tensión. Estaba aliviado, pero todavía con un resto de miedo. Con el paso de las semanas, las cosas volvieron a una especie de normalidad, pero nunca fueron las mismas. La gente dejó de hablar de los paquetes, casi como un acuerdo tácito de olvidar todo, pero las miradas aún cargaban desconfianza. Guardé los objetos que recibí en una caja en el fondo del armario, sin valor para tirarlos, pero tampoco con ganas de volver a mirarlos. Sentía que, incluso sin nuevos incidentes, el edificio había cambiado, como si una sombra hubiera pasado por aquí y dejado su marca. No sabía si lo que pasó era venganza, una broma de mal gusto, o algo más profundo, relacionado con el pasado, pero estaba agradecido de que hubiera parado, incluso sin respuestas. Una última cosa que noté, antes de intentar dejar esto atrás, fue una pequeña inscripción en la pared del patio, casi escondida detrás de una maceta. Era un nombre y una fecha, de los años 70, grabados en el concreto, como si alguien hubiera dejado un recuerdo ahí. No sé si tenía algo que ver con los paquetes o con la historia que don Raúl mencionó, pero verlo me dio un escalofrío final. No lo comenté con nadie. No quise revolver más en eso. Sentía que algunas cosas es mejor dejarlas en paz, que el pasado de este edificio, o de quien envió esos objetos, no era algo que necesitaba entender. Solo quería seguir adelante, incluso con un pedazo de inquietud que nunca desaparecerá. Ahora, el edificio está tranquilo, pero es una calma frágil, como si todos supiéramos que algo pasó aquí y que podría volver en cualquier momento. No sé quién estuvo detrás de los paquetes ni por qué pararon, pero el miedo que sentí, las peleas que vi y el peso de esos objetos se quedarán conmigo por mucho tiempo. El edificio volvió a ser solo un lugar donde vivo, pero nunca más será solo eso. Cada crujido en el pasillo, cada mirada de un vecino, todavía me recuerda a esos días. Estoy intentando vivir normalmente, pero en el fondo sé que algo tocó este lugar. Algo que dejó cicatrices invisibles en todos nosotros y que tal vez nunca sepamos qué fue realmente. Soy conductor de aplicación aquí en Monterrey. Trabajo hasta tarde en la noche, así que siempre estoy en las calles cuando la ciudad está más vacía. Vivo en un barrio alejado, y mi camino de regreso a casa me obliga a pasar por un viaducto viejo, cerca de una zona industrial que todos evitan durante la madrugada. Siempre escuché que ese lugar es extraño, que los conductores ven cosas raras por ahí, como sombras o apariciones, pero nunca lo tomé en serio. Pensaba que eran solo historias para asustar a los novatos, ¿no saben? Pero, desde que empecé a pasar por ese viaducto regularmente,
Hace más o menos un mes. Estoy viviendo algo que no puedo explicar y que me está quitando el sueño. Estoy aterrado, pero no tengo opción. Necesito pasar por ahí todos los días. La primera vez que vi algo fue en una noche fría. Alrededor de las 2 de la mañana, regresando de una carrera larga, el viaducto estaba desierto, solo la luz débil de los postes parpadeando de vez en cuando. Mientras manejaba despacio por la niebla, vi una figura parada en la orilla de la pista, cerca del muro. Era una silueta humana, medio encorvada, como si estuviera mirando hacia abajo. No se podían ver detalles, parecía más una sombra densa, pero juro que sentí un escalofrío fuerte, como si algo estuviera mal. No me detuve, claro, solo aceleré, pero en el retrovisor ya no vi nada. Pensé que era cansancio, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que había algo diferente en esa figura. Tenía un presentimiento horrible, sintiendo que no era solo imaginación. A la noche siguiente, ahí estaba, yo de nuevo, pasando por el mismo viaducto, y para mi sorpresa, vi la misma figura. Esta vez, no estaba en el muro, sino en medio de la pista, de espaldas a mí, como si estuviera caminando despacio. Mi corazón se aceleró, y casi pierdo el control del coche de los nervios. Era la misma silueta, la misma postura encorvada, y de nuevo no se podía ver cara ni detalles, solo una forma oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Pasé por ella muy rápido, sin mirar mucho, pero sentí un frío en la espalda que no podía ignorar. Cuando llegué a casa, estaba temblando, sintiendo que no era coincidencia. Estaba aterrado, pero no podía evitar el camino. Era el único que me llevaba directo a mi barrio. Esto se convirtió en una rutina macabra. Todos los días, a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, veo esa figura en el viaducto. A veces está en la lateral, a veces en el centro de la pista, otras veces parece estar bajando la rampa lateral, pero siempre está ahí, como si me estuviera esperando. No cambia de forma, no se mueve rápido, solo está ahí, parada o caminando despacio, siempre de espaldas o de lado, nunca de frente. Estoy manejando con el corazón en la garganta todas las noches, sintiendo que algo está mal, que esa cosa sabe que estoy pasando. Intenté cambiar el horario algunas veces, yendo más temprano o más tarde, pero el tráfico o las carreras no ayudan, y termino cayendo en la misma hora. Estaba empezando a sentir que no había escapatoria, que estaba atrapado en este encuentro diario. Intenté contarles a mis colegas conductores, pero la mayoría solo se rió, diciendo que era una leyenda urbana, que el viaducto era solo un lugar feo que asustaba por la noche. 1 o 2 dijeron que alguna vez sintieron algo extraño ahí, pero nada tan constante como lo que estoy viviendo. Me sentía solo en esto, con miedo de parecer loco, pero no podía ignorarlo. Empecé a mantener las ventanas cerradas y la radio a todo volumen, solo para no pensar mucho, pero aún así, cada vez que entro al viaducto, siento un peso en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Tenía miedo de que un día esa figura hiciera algo, o peor, de que no pudiera pasar por ella. Estaba viviendo una pesadilla despierto, sin saber qué hacer. Una noche, decidí intentar grabar lo que veía, solo para probarme a mí mismo que no, estaba volviéndome loco. Tomé mi celular, lo dejé en el soporte del tablero, y cuando vi la figura de nuevo, esta vez parada en el muro como la primera vez, comencé a grabar. Estaba temblando, pero lo sostuve firme. Pasé por ella despacio y revisé el video tan pronto como llegué a un lugar seguro. Pero para mi sorpresa y desesperación, no había nada en el video. El muro estaba vacío, la pista estaba limpia, como si hubiera grabado la nada. Mi estómago se revolvió y casi tiro el celular lejos de la frustración. Estaba aterrado, sintiendo que lo que fuera eso, no quería ser visto por nadie más, solo por mí. Después de eso, pasé unos días aún más nervioso, sintiendo que estaba siendo vigilado de una manera que no podía explicar. Cada noche parecía peor, como si la figura estuviera más presente, incluso sin cambiar de comportamiento.
Empezaba a notar detalles que antes ignoraba, como que a veces parecía tener algo en las manos, o que el aire a su alrededor parecía distorsionado, como un borrón. Tenía miedo de mirarla demasiado tiempo, miedo de que se volteara hacia mí, pero tampoco podía apartar los ojos por completo. Estaba atrapado entre el terror y la curiosidad mórbida, sintiendo que esto estaba afectando mi cabeza. No sabía si era algo sobrenatural o solo mi mente cansada, pero la sensación de peligro era demasiado real. La semana pasada, decidí llevar a un colega conmigo, Javier, que también es conductor y estaba yendo a casa a la misma hora. Le pedí que viniera conmigo, solo para tener a otra persona ahí y ver si notaba algo. Mientras nos acercábamos al viaducto, le conté la historia, medio avergonzado esperando que no se riera de mí. Él escuchó en silencio. Dijo que había oído hablar de las leyendas, pero que nunca había visto nada. Estaba deseando que, esa noche, la figura no apareciera, o que al menos él viera algo para confirmar que no estoy loco. Pero, mientras entrábamos al viaducto, sentí ese frío familiar en la espalda, y sabía que ella estaría ahí, de una forma u otra. Estaba con el corazón acelerado, esperando lo peor. Mientras cruzábamos el viaducto esa noche con Javier, mis ojos recorrían cada rincón de la pista, esperando ver esa figura en cualquier momento. Estaba con las manos sudando en el volante, intentando parecer tranquilo para no asustar a mi colega, pero por dentro era un desastre. Él miraba por la ventana, comentando que el lugar realmente daba escalofríos por la noche, pero que no veía nada extraño. Entonces, cuando llegamos a la mitad del viaducto, ahí estaba, parada en la lateral derecha, cerca de la rampa de salida, con la misma postura encorvada de siempre. Mi corazón se detuvo por un segundo y casi señalé hacia ella, pero me contuve, queriendo ver si Javier la notaba por sí mismo. Estaba temblando, sintiendo ese frío en la espalda, pero él siguió mirando a su alrededor y no dijo nada. Pasé por ella despacio, y en el retrovisor vi que todavía estaba ahí, como si nos estuviera observando. Cuando salimos del viaducto, le pregunté a Javier si había visto algo, intentando sonar casual, pero mi voz temblaba. Me miró confundido y dijo que no, que solo vio la pista vacía y los postes parpadeando. Estaba destrozado, sintiendo que o estaba volviéndome loco, o esa cosa solo se aparecía para mí. Él se rió un poco. Dijo que tal vez era el cansancio de las carreras largas, y bajó la cabeza para revisar su celular, ignorando el tema. Fue en ese exacto momento, mientras estaba distraído, que miré por el retrovisor de nuevo, solo por instinto, y vi la figura otra vez. Solo que esta vez no estaba en la lateral, estaba en medio de la pista, más cerca del coche que nunca, como si se hubiera movido en un parpadeo. Mi sangre se heló y casi grito, pero antes de que Javier levantara la cabeza desapareció, como si se hubiera evaporado. Me quedé callado el resto del camino, con el corazón acelerado, intentando procesar lo que acababa de ver. Estaba aterrado, sintiendo que esa cosa estaba jugando conmigo, apareciendo solo cuando nadie más podía verla. Javier no notó mi estado, solo siguió revisando su celular hasta llegar a su casa. Cuando lo dejé, apenas pude despedirme. Estaba con la cabeza a mil. Conduje hasta mi casa sintiendo un peso en el pecho, como si algo hubiera cambiado esa noche. Era como si la figura estuviera más atrevida, más cercana, y el hecho de que desapareciera antes de que otra persona la viera, solo me hacía sentir más desesperado. Tenía miedo de que estuviera marcándome, siguiéndome de alguna manera que no entendía. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, reviviendo ese momento en el retrovisor, la figura tan cerca del coche. Estaba empezando a sentir que no era solo una aparición al azar, sino algo que tenía un propósito, algo que quería mi atención. Intenté recordar historias que escuché sobre el viaducto, cosas que otros conductores contaban, como accidentes, antiguos o personas que desaparecieron por ahí. ¿Sería alguien que murió en ese lugar y no encontró paz? ¿O sería algo más siniestro, algo que usaba el viaducto como punto de caza?
Estaba con la cabeza llena de ideas aterradoras, sintiendo que cada noche en ese camino era un riesgo mayor. En los días siguientes, la figura siguió apareciendo, siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, pero ahora parecía estar más activa. Una noche la vi moverse más rápido, como si estuviera caminando hacia mí antes de que pasara. Otra vez, parecía estar del otro lado del viaducto, pero giró la cabeza ligeramente como si quisiera mirarme, aunque todavía no podía ver una cara. Estaba aterrado, sintiendo que estaba probando mis límites, viendo hasta dónde aguantaba. Empecé a evitar mirarla directamente, enfocándome solo en la pista, pero aún así sentía su presencia, como un peso invisible en el coche. Tenía miedo de que un día no se quedara solo mirando, de que hiciera algo peor. Intenté investigar sobre el viaducto, ver si encontraba alguna historia o noticia que explicara lo que estaba viendo. Encontré algunos foros antiguos de conductores, hablando de accidentes fatales ahí en los años 80, y de personas que juraban haber visto sombras o escuchado voces en el lugar. Nada muy concreto, solo rumores, pero era suficiente para ponerme aún más inquieto. Estaba empezando a creer que lo que veía estaba relacionado con algo que pasó ahí. Tal vez un espíritu, atrapado o una energía maligna que no se iba, pero creer en eso solo aumentaba mi miedo, porque no sabía cómo lidiar con algo así. Sentía que cada paso por el viaducto era como jugar a la ruleta rusa con algo que no comprendía. Una noche, casi no pasé por ahí, pensé en dar una vuelta, enorme solo para evitarlo, pero el cansancio y la falta de tiempo me obligaron a ir por el camino de siempre. Cuando entré al viaducto, sentí un escalofrío más fuerte de lo normal, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Y ahí estaba, esta vez parada justo en medio de la pista como si estuviera bloqueando mi camino. Tenía tanto miedo que casi detuve el coche, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que siguiera. Pasé por ella tan cerca que juro que sentí un frío intenso, como si hubiera atravesado una pared de hielo. En el retrovisor, todavía estaba ahí, pero parecía más pequeña, como si estuviera retrocediendo. Estaba temblando entero, sintiendo que había escapado por poco de algo muy malo. Después de ese día, empecé a notar que la figura parecía reaccionar a cómo actuaba. Si aceleraba, parecía acercarse más. Si iba despacio, a veces parecía alejarse. Sentía que había una especie de juego en eso, una interacción que no quería, pero que no podía evitar. Estaba agotado, con ojeras profundas de tanto miedo y falta de sueño, y cada noche parecía más larga y más peligrosa. No sabía qué quería de mí, o por qué solo yo la veía, pero estaba claro que no iba a parar tan pronto. Estaba aterrado, sintiendo que el viaducto no era ya solo un camino, sino un lugar que me ataba a algo oscuro, algo que estaba lentamente apoderándose de mi vida. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia para mis nervios. Cada paso por el viaducto era una batalla interna, una mezcla de miedo y agotamiento que me dejaba exhausto antes incluso de llegar a casa. La figura seguía ahí, noche tras noche, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ausente. Empezaba a sentir que mi vida estaba siendo consumida por este encuentro diario, como si estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Dejé de contárselo a la gente porque nadie me creía, e incluso yo mismo empezaba a dudar de mi cordura. Pero el frío en la espalda, el peso en el aire, eso era demasiado real para ser solo imaginación. Estaba viviendo al límite, sintiendo que algo tenía que cambiar, o no iba a aguantar mucho más. Una noche, después de una carrera especialmente larga, estaba tan cansado que casi me dormí al volante antes de llegar al viaducto. Cuando entré en la pista sentí ese escalofrío de siempre, pero esta vez algo estaba diferente. La figura no estaba ahí, al menos no de inmediato. Me quedé confundido, mirando a los lados, esperando que apareciera en cualquier momento, pero la pista estaba vacía. Estaba casi aliviado, pero al mismo tiempo desconfiado, sintiendo que no podía ser tan fácil. Entonces, a mitad del viaducto, mi coche comenzó a fallar.
El motor se ahogaba como si algo estuviera mal. Mi corazón se aceleró y me detuve en 1960. El Arsén, con miedo de que esto fuera obra suya, de que hubiera hecho algo para atraparme ahí. Salí del coche temblando para revisar el motor, aunque no entiendo mucho de mecánica. El silencio del viaducto era sofocante. Solo escuchaba el viento y el sonido distante de un camión en otra carretera. Mientras revisaba el capó, sentí un frío intenso en la espalda, como si algo estuviera detrás de mí. No tuve valor para girar de inmediato, pero cuando finalmente miré, no había nada, solo la pista vacía. Aún así, sentía una presencia, como si me estuvieran observando de cerca. Volví al coche rápido, cerré las puertas con llave e intenté encender el motor de nuevo. Después de varios intentos arrancó y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Estaba aterrado, sintiendo que había escapado de algo por un hilo, incluso sin ver la figura. Esa misma noche, mientras conducía por las últimas calles antes de casa, ocurrió algo extraño. Una sensación de alivio comenzó a surgir, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. No sé explicarlo, pero era como si algo se hubiera roto, como si hubiera dejado algo atrás en el viaducto. Llegué a casa exhausto, pero por primera vez en semanas, dormí sin interrupciones, sin sueños con esa silueta encorvada. Desperté al día siguiente con una ligereza que no sentía desde hacía mucho, aunque todavía cargaba un resto de miedo. Estaba intrigado, sintiendo que lo que pasó en el viaducto, con el coche fallando, tenía algo que ver con eso, pero no sabía cómo. En las noches siguientes, pasé por el viaducto con el corazón en la mano, esperando ver la figura de nuevo, pero no apareció, ni en la lateral, ni en medio de la pista, ni en la rampa. Estaba vacío, solo el asfalto desgastado y los postes parpadeando. Pasé la primera semana sin verla, luego la segunda, y poco a poco empecé a creer que tal vez había terminado. No sé qué pasó esa noche en que el coche falló, pero empecé a pensar que quizás fue un punto de inflexión, como si hubiera enfrentado algo sin darme cuenta. Tal vez detenerme ahí, incluso por unos minutos, rompió el ciclo, o tal vez ella consiguió lo que quería, fuera lo que fuera. Estaba aliviado pero aún cauteloso, sin querer cantar victoria demasiado pronto. Con el tiempo, el viaducto volvió a ser solo un tramo de mi camino, aunque nunca pasó por ahí sin un leve escalofrío. Cambié un poco mi rutina, intentando evitar al máximo las madrugadas, pero cuando tengo que ir, conduzco rápido y mantengo el enfoque en la carretera. Ya no veo la figura, y el peso que sentía en el pecho desapareció, pero el recuerdo de ella aún está vivo en mi cabeza. Cada detalle de esa silueta encorvada, cada noche de miedo, está grabado en mí, como una cicatriz que no se borra. Estaba agradecido de que hubiera parado, pero todavía cargaba un pedazo de inquietud, una duda sobre qué era eso y por qué me eligió. Pensé en investigar más sobre el viaducto, intentar entender si otras personas pasaron por algo parecido después de mí, pero desistí. Algo dentro de mí decía que era mejor dejar eso en paz, que revolver demasiado podía traerlo de vuelta. Prefiero creer que lo que pasó esa noche del coche fallando fue el fin, que tal vez me enfrenté a algo que necesitaba un momento para liberarse, o que simplemente se cansó de atormentarme. No estoy seguro, y tal vez nunca lo esté, pero estoy viviendo un día a la vez, intentando olvidar el terror que sentí por tanto tiempo. Lo importante es que ya no la veo, y eso ya es suficiente para seguir adelante. El viaducto ahora es solo un lugar en mi trayecto, pero nunca será solo eso. Cada vez que paso por ahí recuerdo el frío, el miedo, la sensación de estar siendo observado. No sé qué era esa figura, ni por qué dejó de aparecer, pero sé que dejó una marca en mí que no se irá tan fácilmente. Conduzco con más cuidado. Evito mirar a las esquinas oscuras, e intento no pensar mucho en lo que viví. La vida está volviendo a la normalidad, pero en el fondo, sé que una parte de mí siempre cargará esas noches, ese tramo sombrío del camino, como un recordatorio
de que no todo en el mundo tiene explicación, y no todo lo que desaparece se va de verdad. Hola gente, estoy escribiendo aquí porque necesito desahogarme sobre algo que me pasó hace unas semanas y hasta hoy no puedo sacármelo de la cabeza. Vivo en un barrio sencillo cerca del Cerro de la Silla, esa colina icónica que todos conocen. Siempre me ha gustado hacer senderismo por ahí, ¿sabes? Para despejar la mente después de un día pesado en el trabajo. Soy una persona tranquila, nunca he sido de inventar historias ni de ponerme paranoica por cualquier cosa. Pero lo que viví, ese día me dejó aterrada. Estoy compartiendo esto porque necesito saber si alguien ha pasado por algo similar o si estoy volviéndome loca. En serio, todavía siento un escalofrío solo de recordarlo. Era una tarde de sábado, como a las 4 de la tarde, y decidí subir por uno de los senderos más fáciles. No había nadie conmigo, pero nunca me había preocupado por eso antes. Solo que esta vez algo estaba muy mal. Empecé a subir normalmente, con mis auriculares puestos escuchando una playlist de canciones tranquilas. El sol estaba empezando a bajar, pero todavía había bastante luz, así que no sentí miedo de entrada. El cerro siempre ha tenido unas historias raras, como gente diciendo que ve sombras por la noche o que escucha ruidos extraños, pero nunca le hice caso. Pensaba que eran solo rumores del barrio, ¿sabes? Cosas de quien tiene miedo de los indigentes o qué sé yo. Pero esa tarde, unos 20 minutos después de empezar el sendero, noté que algo no estaba bien. Sentí como si alguien me estuviera observando, como esa sensación de una mirada pesada en tu espalda. Me detuve un segundo, me quité los auriculares y miré a mi alrededor. No vi a nadie, solo arbustos y piedras, pero el silencio era extraño, pesado. Mi corazón ya empezó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza, que estaba solo cansada del trabajo. Trabajo en una oficina. Paso todo el día frente a una computadora, así que a veces estoy un poco estresada. Volví a caminar, pero esta vez sin los auriculares, solo para estar atenta. Con cada paso que daba, parecía escuchar un ruidito detrás de mí, como ramas rompiéndose o hojas siendo pisadas. Miré hacia atrás de nuevo, pero nada, solo el viento moviendo los árboles. Pensé en regresar, pero ya estaba casi en el mirador, así que decidí seguir. Sin embargo, la sensación de que me seguían no se iba. Era como si hubiera alguien escondido, mirándome de lejos. Mi estómago estaba revuelto, pero no quería admitir que tenía miedo. Me decía a mí misma que era solo una impresión, que no había razón para entrar en pánico. Pero carajo, estaba equivocada. Llegué al mirador unos 10 minutos después y decidí sentarme en una piedra para descansar y tomar agua. El lugar estaba vacío, lo cual no es tan raro a esa hora, pero se sentía extraño. No sé cómo explicarlo, era como si el aire estuviera más pesado, casi sofocante. Mientras bebía agua escuché de nuevo ese sonido de una rama rompiéndose, pero esta vez mucho más cerca. Mi corazón dio un brinco y me giré rápido. Había una sombra ahí, medio escondida detrás de unos árboles como a unos 30 metros de mí. No podía verla bien, pero juro que parecía una persona, parada, solo mirándome. Me quedé congelada, sin saber si gritar o salir corriendo. Entonces la sombra se movió un poco, como si hubiera dado un paso atrás, y desapareció en el matorral. Mi sangre se heló en ese momento. Me quedé ahí parada por unos segundos, tratando de entender lo que acababa de ver. ¿Sería solo mi imaginación? ¿Sería un indigente o alguien perdido? No sé, pero la sensación de peligro era real. Agarré mi botella de agua con la mano temblando y decidí que no iba a quedarme ahí ni un minuto más. Empecé a bajar el sendero rápido, casi corriendo, mirando hacia atrás cada 2 pasos. Mi corazón estaba acelerado y solo pensaba en llegar a casa, pero, mientras bajaba, escuchaba esos ruidos de nuevo, como si alguien estuviera siguiendo mi ritmo. No era solo el viento, de eso estoy segura. Era un sonido de pasos, medio torpes, como si la persona no quisiera ser vista, pero no pudiera esconderse. Bien, estaba quedándome desesperada.
Bajar el sendero a esa velocidad no era fácil. Las piedras estaban resbalosas y casi me caí un par de veces. El sol ya se estaba poniendo y la luz estaba disminuyendo, lo que solo empeoraba todo. Cada sombra parecía una figura. Cada ruido parecía un paso más cerca de mí. Empecé a pensar en las historias que escuchaba en el barrio, de gente desapareciendo o de invasiones en casas cerca del cerro. Nunca les hice caso. Pensaba que eran exageraciones, pero en ese momento todo parecía posible. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiera alguien detrás de mí con malas intenciones? Mi cabeza estaba a 1000 y solo quería llegar al final del sendero. Estaba con tanto miedo que ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Mi voz simplemente no salía. Solo rezaba para no tropezar y caer ahí en medio de la nada. Cuando llegué más cerca de la base del cerro, donde el sendero se encuentra con la carretera, pensé que me sentiría más segura, pero no. Ya estaba casi oscuro, y ahí abajo no había nadie ni un alma. Miré hacia atrás una vez más y juro por todo que vi esa sombra de nuevo, más lejos pero todavía ahí, parada en medio del sendero. No podía ver la cara, ni la ropa, solo la silueta contra la poca luz del atardecer. Todo mi cuerpo se erizó, y sentí un miedo que nunca había sentido en mi vida. Era como si esa cosa, o persona, estuviera solo observándome, esperando que le diera la espalda para acercarse. Agarré mi celular con las manos temblando, pero no había señal ahí. Estaba sola, y nadie iba a ayudarme si algo pasaba. Solo quería desaparecer de ahí. Empecé a caminar más rápido por la carretera, casi corriendo, hacia mi barrio. Las casas todavía estaban a unos 15 minutos caminando, y sabía que no iba a soportar ese miedo por mucho tiempo. El ruido de los pasos detrás de mí parecía haber parado, pero no tenía el valor de mirar hacia atrás de nuevo. Solo mantenía la mirada fija hacia adelante, con el corazón en la garganta. Estaba sudando frío, las manos heladas, y cada coche que pasaba por la carretera parecía una esperanza, pero ninguno se detenía. Pensé en pedir ayuda, pero ¿y si era peligroso? ¿Y si nadie me creía? Todo el mundo siempre dice que estoy estresada, que veo cosas donde no las hay. Pero gente, yo sé lo que vi. No fue mi imaginación, fue real y estoy aterrada hasta ahora solo de recordarlo. Me quedé ahí en el sofá por un buen rato, solo mirando la puerta, con miedo de escuchar cualquier ruido extraño. La casa estaba en silencio, pero cada crujido de la madera o ruido de un coche pasando por la calle me hacía saltar de susto. Trataba de convencerme de que ahora estaba segura, de que nada iba a pasar dentro de casa, pero ese mal presentimiento no se iba. Agarré un cuchillo de la cocina y lo dejé a mi lado, solo por precaución, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Mi celular finalmente tuvo señal, pero no tuve el valor de llamar a nadie. ¿Quién me iba a creer? Mi hermana o mis amigos solo dirían que estaba exagerando, que era el estrés del trabajo. Pero yo sé lo que sentí, sé lo que vi. Estaba aterrada, con la sensación de que algo todavía me rondaba. Intenté ver televisión para distraerme, pero no podía prestar atención a nada. Cada ruido, por pequeño que fuera, me ponía en alerta. De repente escuché un sonido extraño viniendo del patio, como algo golpeando suavemente la cerca de madera. Mi corazón se aceleró al instante y me quedé helada, agarrando el cuchillo con fuerza. Me quedé en silencio, solo escuchando, tratando de entender qué era. El sonido se detuvo por unos segundos, pero luego volvió, más insistente, como si algo estuviera intentando pasar por la cerca. Estaba con tanto miedo que no sabía si ir a la ventana a mirar o quedarme quieta. ¿Y si había alguien ahí afuera? ¿Y si era la misma cosa que vi en el sendero? Mi cuerpo temblaba entero, y solo rezaba para que fuera solo un animal o el viento. Después de unos minutos sin escuchar más nada, junté valor para ir hasta la ventana de la sala, pero muy despacio, sin hacer ruido. Aparté la cortina solo un poquito, con el corazón en la garganta, y miré al patio. No vi nada diferente, solo la oscuridad y la luz débil del porche. La cerca estaba intacta, y no había señal de nadie, pero aún así, no me sentí aliviada.
Tenía la sensación de que algo estaba escondido, tal vez detrás de la casa o en la esquina del muro. Cerré la cortina rápido y volví al sofá, agarrando el cuchillo con más fuerza todavía. Estaba casi llorando de miedo, sintiendo que no iba a poder relajarme ni por un segundo. Esa noche parecía que nunca iba a terminar, y solo quería que amaneciera pronto. Decidí mandar un mensaje al grupo del barrio en WhatsApp, solo para preguntar si alguien había visto u oído algo extraño esa noche. No conté todo lo que pasó, solo dije que escuché unos ruidos raros y estaba preocupada. Algunas personas respondieron, diciendo que no habían notado nada, pero una vecina mayor dijo que había oído hablar de unas invasiones recientes cerca de ahí. Eso solo empeoró mi miedo. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si alguien estuviera realmente rondando las casas? Me quedé mirando los mensajes, pero no tuve valor de contar lo que viví en el sendero. Sabía que nadie lo tomaría en serio. Pensarían que es paranoia. Pero esa figura, los pasos, los susurros, no era cosa de mi cabeza. Estaba desesperada por respuestas. De repente, escuché otro ruido, esta vez más cerca, como si algo hubiera golpeado la puerta trasera. Mi sangre se heló y casi dejó caer el celular de los nervios. Me quedé parada, sin respirar, solo escuchando. El sonido no se repitió, pero mi corazón estaba acelerado y no sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿y si era solo un gato o algo tonto? ¿Y si llegaban y no encontraban nada? Pensarían que estoy loca, pero al mismo tiempo, ¿y si era algo serio? ¿Y si alguien estaba intentando entrar? Estaba con tanto miedo que empecé a sudar frío de nuevo, sintiendo como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando sobre mí. Nunca me había sentido tan vulnerable en la vida. Fui muy despacio hasta la puerta trasera, agarrando el cuchillo e intentando no hacer ruido. Pegué la oreja a la puerta, pero no escuché nada del otro lado. Estaba con miedo de girar la manija para comprobar si estaba cerrada, pero necesitaba estar segura. La giré muy despacio, y sí, estaba con llave, gracias a Dios. Pero aún así, no me sentí segura. Volví a la sala rápido, sintiendo que cualquier rincón de la casa podía esconder algo. Tenía la sensación de que no estaba sola, ¿sabes? Como si algo estuviera conmigo ahí dentro, aunque no lo viera. Mi cuerpo entero se erizaba y no podía dejar de mirar a los rincones oscuros. Estaba muerta de miedo de apagar las luces, así que dejé todo encendido aunque me dolieran los ojos. Me senté en el sofá de nuevo intentando calmarme, pero era imposible. Agarré el celular y empecé a buscar sobre las historias del Cerro de la Silla, sobre las desapariciones y las sombras que la gente dice ver. Leí algunos relatos antiguos, de personas que juran haber sido seguidas o haber escuchado voces por ahí. Cada palabra que leía parecía confirmar lo que viví, y eso solo aumentaba mi pánico. ¿Sería lo mismo? ¿Será que lo que me siguió era, no sé, algo que no puedo explicar? No soy de creer en cosas sobrenaturales, pero en ese momento, cualquier explicación parecía posible. Tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de dormir y no despertar. Solo quería que alguien estuviera ahí conmigo. Ya era casi medianoche, y yo todavía estaba despierta. Sentada en el sofá con el cuchillo al lado, cada ruido pequeño me ponía en alerta, y no podía dejar de pensar en lo que pasó en el sendero. Esa figura parada, mirándome, los pasos detrás de mí, el susurro en los matorrales. Todo parecía tan real, tan amenazador. Tenía miedo de que eso volviera, de que estuviera esperando afuera de mi casa. Pensé en cerrar las puertas de nuevo, solo para estar segura, pero tenía miedo de moverme y hacer ruido. Estaba atrapada en mi propio miedo, sintiendo como si algo muy malo todavía estuviera por venir. No sabía cómo iba a sobrevivir a esa noche. Ya pasaba de la medianoche, y yo todavía estaba en el sofá, sin valor para moverme o apagar las luces. De repente, las luces de la sala parpadearon por un segundo, como si la energía hubiera fallado. Mi corazón casi se detuvo, y agarré el cuchillo con tanta fuerza que me dolían las manos. Me quedé mirando al techo,
a las lámparas esperando que parpadearan de nuevo y entonces pasó. Parpadearon una vez más y escuché un ruido bajo, casi como un rasguño, viniendo de la pared trasera de la casa. No era el viento, no era un animal, era algo diferente, como si algo estuviera raspando despacio, con intención. Estaba aterrada, sintiendo un escalofrío en la espalda que no se puede describir. Era como si algo estuviera intentando avisarme que no estaba sola, que estaba ahí, del otro lado de la pared. No podía ni gritar, solo miraba al vacío, congelada de miedo. Intenté convencerme de que era solo el cableado viejo de la casa, que el ruido era normal, pero en el fondo sabía que no lo era. El rasguño se detuvo por unos instantes, pero entonces escuché algo peor, un sonido amortiguado como si algo pesado hubiera caído en el patio. Todo mi cuerpo se erizó y sentí una desesperación que nunca había sentido antes. No quería mirar por la ventana, pero necesitaba saber qué era. Fui despacio, temblando, y aparté la cortina solo un poco. En la oscuridad, no vi nada de inmediato, pero entonces noté que la cerca estaba un poco torcida, como si algo hubiera pasado por encima con fuerza. No podía ser un gato o un perro, era algo más grande. Mi sangre se heló y retrocedí rápido, sintiendo que algo muy malo estaba pasando. Tenía miedo de que eso entrara en la casa. Volví al sofá casi llorando y agarré el celular de nuevo. Le mandé un mensaje a mi hermana, aunque sabía que era tarde y que ella iba a pensar que estaba loca. Solo escribí: «Tengo miedo, escuché ruidos en la casa, por favor llámame». Esperé, pero no respondió. Probablemente estaba dormida. El silencio de la casa parecía gritar en mis oídos, y cada segundo que pasaba se sentía más sofocante. Entonces, escuché de nuevo ese rasguño en la pared, pero esta vez más fuerte, más insistente, como si estuviera más cerca. Era como si algo estuviera probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar. Tenía tanto miedo que empecé a rezar en voz baja, pidiendo que eso parara, que fuera solo mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no lo era. De repente, el rasguño se detuvo, pero en su lugar vino un sonido que me heló aún más. Un susurro bajo, casi imperceptible, viniendo de algún lugar dentro de la casa. No era del patio, no era de la calle, era de dentro. Parecía una voz, pero no podía entender lo que decía. Solo escuchaba el tono, como si se estuviera burlando de mí. Mi corazón estaba acelerado y no podía moverme. Solo miraba a los rincones oscuros de la sala, intentando encontrar de dónde venía. Sentía que algo invisible estaba ahí, observándome, acercándose despacio. Nunca había sentido un miedo tan profundo, tan sofocante, como si algo estuviera jugando con mi desesperación. Quería gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapada en mi garganta. Cerré los ojos por un segundo, intentando calmarme, pero entonces sentí un aire frío pasar por mi lado, como si algo se hubiera movido junto a mí. Abrí los ojos rápido, pero no había nada ahí, solo el vacío de la sala iluminada. Aún así, la sensación no desaparecía. Era como si algo realmente hubiera estado ahí, tan cerca que casi podía tocarlo. Empecé a llorar en voz baja, sin saber qué hacer, sintiendo que estaba perdiendo el control. El susurro volvió por un instante más claro esta vez, como si dijera mi nombre, pero no podía estar segura. Estaba aterrada, sintiendo que no iba a sobrevivir a esa noche. Cada ruido, cada sensación, parecía jalarme más a un pozo de miedo del que no podía escapar. Y entonces de la nada todo paró. El susurro, los rasguños, el aire frío, todo desapareció de un momento a otro, como si nunca hubiera pasado. El silencio volvió, pero era un silencio pesado, casi opresivo, como si algo estuviera solo esperando que bajara la guardia. Me quedé ahí, parada, sin saber qué pensar, sin saber si estaba segura o no. Miré el reloj. Ya eran casi las 3 de la mañana, y no había dormido ni un segundo. Estaba agotada, pero con miedo de cerrar los ojos. No entendía qué había pasado, por qué empezó y por qué paró así de repente. Era como si algo hubiera decidido dejarme en paz.
O tal vez solo estuviera jugando conmigo, esperando la próxima oportunidad. Estaba aterrada, perdida, sin explicación. Hasta hoy, no sé qué fue eso. No he vuelto al Cerro de la Silla, ni a los senderos, ni a las caminatas. No puedo ni pasar cerca de esa carretera sin sentir un escalofrío en la espalda, sin recordar la figura, los pasos, los susurros dentro de mi propia casa. Se lo conté a mi hermana al día siguiente, pero ella solo dijo que estaba cansada, que era estrés, que debía haber imaginado todo. Pero sé que no lo imaginé. Sé que viví algo que no se puede explicar. No sé si era una persona, un espíritu, o qué sé yo, pero sé que me siguió, me observó y me afectó de una manera que nunca voy a olvidar. Todavía escucho ruidos a veces, tarde en la noche, pero trato de ignorarlos. Pero en el fondo, tengo miedo de que eso vuelva. Esta experiencia cambió todo para mí. Ya no confío en lugares aislados. Ya no me siento segura ni dentro de casa.